Muy buenas y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues hoy voy a estar hablando de un tema que es bastante delicado, como siempre, ya sabes que me gusta tocar temas que normalmente la gente no habla al respecto, pero aquí estamos para darle caña, así que sin más empezamos el vlog. Como dice el título, vamos a estar hablando si realmente merece la pena estudiar. Como muchos sabéis, la gente más exitosa del mundo no acabaron los estudios y eso es una realidad. Tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, de Steve Jobs, que en paz descanse, que era el creador de Apple, que simplemente no finalizó sus estudios para dedicarse a sus propios proyectos. Y bueno, simplemente quería aclarar un poco realmente cuál es la realidad a través de mi propia experiencia. Y muchos de vosotros me estáis preguntando, Dominguero, ¿merece la pena estudiar? ¿Qué estudiaríais? ¿Me puedes dar un poco de consejos? Ya sabéis que no puedo contestaros a todos, así que intento hacer este tipo de vídeos para poder responderos directamente a vuestras preguntas. Y muchos estáis en una situación donde queréis empezar a estudiar y no sabéis qué estudiar. Muchos otros estáis pensando en dejar los estudios porque no os va bien, o porque no sois buenos estudiantes, porque no os gusta lo que estáis estudiando, o simplemente porque os da pereza acabar la carrera o lo que estéis haciendo, ¿de acuerdo? Entonces es un vídeo para explicaros un poco cuál es mi opinión y cuál es la realidad laboral. Lo primero que quiero decir es que la educación está en todas partes, es decir, que si tú te quieres educar de algo, te puedes educar por internet. Es la herramienta más accesible y más fácil para el conocimiento. De hecho, si vais a través de mis vídeos, podéis ver cómo he estado aprendiendo, cómo he estado desarrollando mis negocios y en general cómo he estado desarrollando toda mi vida laboral. Yo mismo, por ejemplo, yo siempre estoy cada mañana, mientras hago ejercicio, me pongo podcast. Siempre me pongo a buscar información por internet, ya sea por vídeos, ya sea por Google. La cantidad de información que hay en la red social es increíble, es decir, que todo está en vuestras manos y vosotros podéis aprender muchísimo más que una carrera universitaria a través de un ordenador. La información está en vuestras manos, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún tipo de excusa para poder educarse hoy en día. Sí que es cierto que el problema de hoy en día no es que no tengas acceso a la educación, sino que para hacer una carrera universitaria te piden requisitos. En caso de España, yo lo que soy español, necesitan el bachillerato y luego después de acabar el bachillerato tienes que hacer unas pruebas que es la selectividad y a través de ello pues puedes acceder a una carrera universitaria. Entonces muchísima gente estudia bachillerato que piensa que es totalmente inútil porque es conocimiento genérico, por ejemplo matemáticas, filosofía, diseño gráfico, historia del arte. Obviamente esto dependerá de la rama de bachillerato que tú cojas, pero en general muchas de estas materias a la gran mayoría de personas no les interesa, pero es conocimiento genérico, es conocimiento general que es pues cultura que la gran mayoría de nosotros no vamos a utilizar. No os lo voy a negar, voy a ser lo más sincero que pueda. Así que realmente si me preguntáis, Dominguero, ¿realmente merece la pena estudiar estas cosas? Pues te responderé por una parte sí, porque es conocimiento general, pero por otra parte os voy a decir que la gran mayoría de las cosas que yo estudié en bachillerato en la universidad nunca las he puesto en práctica y que son totalmente innecesarias. Es decir, que yo si por mí fuera no hubiese perdido el tiempo estudiando estas cosas. Con el tiempo que invertí yo en estudiar lo que me han obligado a estudiar en la carrera, lo hubiese implementado yo en mi propia búsqueda de conocimiento a través de internet, hubiese aprendido 5 o incluso 10 veces más, porque estoy enfocándome a aprender lo que yo quiero, en lo que yo me quiero enfocar, en lo que a mí me gusta y en lo que yo me quiero dedicar. Entonces tú cuando te enfocas a algo y desarrollas la búsqueda en lo que a ti te interesa es cuando realmente te vuelves experto en algo y luego lo pones en práctica. Es decir, tú cuando te pones a estudiar una carrera universitaria, normalmente dependiendo de la carrera universitaria hay muchísimas materias que son muy genéricas y que no especifican en algo. Sí que es cierto que una carrera universitaria, bachillerato, un grado medio es un curso genérico y luego te puedes especializar, pero siendo realistas, 4 años de carrera los podríamos enfocar muchísimo mejor estudiando lo que a nosotros nos interesa y a lo que a nosotros nos gustaría desarrollar, porque os aseguro que yo he aprendido muchísimo más buscando por internet, lo he aplicado, que no estando en una clase, atendiendo a un profesor que me explique lo que el gobierno le ha mandado enseñar a los alumnos. Si me preguntáis si realmente merece la pena, personalmente no en cuanto a conocimiento, pero en cuanto a posibilidades laborales sí. Ahora estáis un poco confusos. A lo que yo me refiero es, sí que es cierto que tenéis que estudiar, porque sin estudios no podéis llegar a ciertas posiciones laborales. Es decir, que el estudiar es la llave para poder encontrar trabajo. Si no estudiáis, si no tenéis una carrera universitaria, si no tenéis un grado medio, no podéis demostrar que tenéis ese conocimiento. Entonces muchas empresas no os van a contratar a través del perfil. Hoy en día la gran mayoría de empresas miran tu perfil y a partir de ahí pues decidirán si entrevistarte o no. Entonces realmente el estudiar sirve para que te den acceso a entrevistas y a partir de ahí ya te puedes explicar y puedes demostrar si eres un candidato o no. Entonces en cuanto al mundo laboral para más adelante es totalmente necesario el estudiar. Si no estudias obviamente tienes muy pocas oportunidades de que te vayan a contratar futuras empresas. Por lo tanto es totalmente necesario el
estudiar, eso no lo voy a negar. Pero si me lo preguntáis a un nivel personal, realmente obviamente yo pienso que se podría estructurar muchísimo mejor las carreras universitarias. Yo creo que las carreras universitarias son muy genéricas y que no están enfocadas ni personalizadas a cada persona. Simplemente sacamos a miles y miles de personas que estudien lo mismo y a partir de ahí ellas se pueden especializar. Sí que está bien, pero estoy seguro que podríamos optimizar el tiempo mucho mejor que en esos 4 años, porque luego de esos 4 años pretenden que la gente se saque otra carrera, un posgrado o un máster. Sí que es cierto que depende de qué carreras, pues sí que se especifican bien, por ejemplo en medicina, en arquitectura, dependiendo, bueno, obviamente va a depender de las ramas, pero en otras carreras son muy genéricas y tienen muchísimas ramas, entonces realmente estudias 4 años, pero es tan genérico que al fin y al cabo no estás especializado en nada, entonces luego te tienes que estar enfocando en diferentes ramas que al fin y al cabo yo, el 85%, por no decir el 95% de lo que he estudiado en una carrera no lo he utilizado nunca. Eso lo estoy diciendo desde mi propia experiencia. Yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas, como muchos ya sabréis, y la gran mayoría de procesos, fórmulas, matemáticas y demás no las he utilizado en absoluto. Sí que es cierto que es muy interesante tener este conocimiento general y obviamente el estudiar pues te abre la mente y te la trabaja, por lo tanto es muy importante estudiar, pero luego al mismo tiempo esos datos no los he llegado a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces mi opinión al respecto es, cuando alguien me pregunta, Dominguero, ¿crees que debería estudiar? Sí, estudiar, porque obviamente os va a entrenar la mente, os va a dar disciplina y os va a ayudar a conseguir posiciones laborales, porque sin los estudios no vais a conseguir posiciones laborales, eso está clarísimo, a no ser que montéis vuestro propio negocio como muchos han hecho, y por eso gente muy exitosa en la vida dejó sus carreras universitarias para trabajar en sus propios proyectos y ellos tuvieron la suerte de que estos proyectos funcionaron. Seguro que lo intentaron muchísimas veces y al final pues tuvo suceso. Pero también tienes que tener en cuenta que hay muchas personas que fracasan en esto y tienen que volver a estudiar y conseguir un trabajo. Entonces a mí el conseguir un trabajo me abrió los ojos y me enseñó cómo empezar mis propios proyectos. Así que sin haber estudiado no podría estar en estos trabajos y sin estos trabajos no podría desarrollar mis propios negocios. Así que todo es una burbuja. Entonces yo recomendaría que, pese a que a muchos de vosotros no os guste lo que estáis estudiando o no estáis muy seguros de lo que estáis estudiando, realmente lo vais a necesitar, aunque no sea lo más ético, sinceramente, porque como he dicho anteriormente, puedes educarte muchísimo mejor a través de libros y decidir tú en lo que te quieres dedicar. También os quiero dejar clarísimo que si sois buenos en lo que hacéis, si sois buenos en lo que sabéis y si sois como yo, que sois personas curiosas que buscan por internet lo que queréis, el conocimiento está ahí. Entonces simplemente no necesitáis ningún profesor, todo está en internet. Hay vídeos de gente explicando, gente como yo que está explicando sus experiencias. Y a través de las experiencias de otras personas, cómo podéis crecer. Tenéis que absorber conocimiento de todas partes, no solo de vuestros profesores, de amigos, de vuestros padres, de vuestra familia en general. Yo siempre voy a muchas conferencias de otras personas emprendedoras, veo vídeos, es decir, hoy en día desde tu silla de casa puedes verlo absolutamente todo. Sí que es cierto que hay personas multimillonarias que sin experiencia pues se han hecho millonarias y sus proyectos han tenido éxito, y de hecho yo os estoy diciendo que es así porque yo en todos mis proyectos no he utilizado la gran mayoría de conocimiento que me han enseñado en las carreras, pero sí que es cierto que la carrera me ha dado un acceso a posiciones laborales y que a través de esas posiciones laborales sí que he aprendido cómo funciona toda la estructura de una empresa y a partir de ahí he podido crear yo mis propios proyectos. Así que es una pregunta con doble respuesta. Así que obviamente os recomiendo que estudiéis. Estudiar no ocupa lugar. Estudiar algo que os guste, no estudiéis algo por las salidas que tengan, porque al fin y al cabo si no os gusta os vais a cansar y no vais a llegar a ninguna parte. Lo haréis a desgana y repetiréis, suspenderéis, porque obviamente no tenéis ningún interés en lo que estáis estudiando. Lo que tenéis que estudiar os tiene que gustar, os tiene que apasionar, y así es como se hará más fácil de que la carrera se acabe antes, porque al final son 4 años y muchos de vosotros vais a hacer posgrados. Pese a que soy consciente que me estoy contradiciendo porque estoy diciendo que no vale para nada, pero al mismo tiempo os estoy diciendo que estudiéis, sí que vale, obviamente. Como he dicho anteriormente, os va a dar disciplina, vais a tener conocimiento general y os va a dar oportunidades para poder encontrar trabajo, y luego en el futuro pues podéis emprender o podéis ir subiendo de posiciones y trabajar en diferentes empresas. Por lo tanto, el estudiar está clarísimo que es totalmente recomendado, y si encima de estudiar por ya sea por universidad, por academia o por diferentes instituciones, obviamente siempre recomiendo que si sois apasionados, que cuando lleguéis a casa pues obviamente también hagáis vuestra propia búsqueda y os intentéis enfocar un poco más en lo que os queréis dedicar y lo que os interese, porque hay muchas cosas que en el colegio nos enseñan, en la universidad nos enseñan, y por eso estoy haciendo este tipo de vídeo, porque lo que yo normalmente os explico a mí
nunca me lo ha explicado un profesor, a mí nunca me lo ha explicado ninguna universidad, y es algo que yo creo que es muy interesante que vosotros sepáis, porque realmente los profesores al fin y al cabo están dando una educación que está hecha para miles de personas, para que pasen un test, y al fin y al cabo los alumnos son un número. Y obviamente soy consciente que esto dependerá si vas a una escuela pública o privada, porque las privadas normalmente son más adecuados y los profesores se centran más en los alumnos, pero en general, al fin y al cabo un profesor tiene un objetivo y es simplemente el hacer que estos alumnos tengan el conocimiento para poder sacarse estos exámenes y para que obviamente pues puedan sacarse el certificado académico al final del transcurso de la carrera universitaria o del grado universitario o lo que sea que estéis estudiando, y listo. Al fin y al cabo ellos le están dando un contenido genérico, le están dando un contenido específico para cada alumno, porque obviamente no cada alumno quiere estudiar lo mismo, por lo tanto no se debería dar la misma información a todo el mundo, y obviamente cada alumno puede interpretarlo de diferentes maneras, etc. Así que bueno, simplemente quería dar mi punto de vista, quería dar mi opinión sobre el estudiar o no. La conclusión es estudiar, sí, pese a que no esté a favor de cómo se está enseñando hoy en día, pero la solución es que cuando vosotros tengáis tiempo libre os podéis dedicar a hacer vuestros propios estudios. Estudiar no solo está en la universidad, estudiar está en vuestro ordenador, está en los libros, está en socializar, está en conferencias, está en eventos. Hay muchísimas maneras de estudiar, de aprender, de ampliar nuestro conocimiento. Y ya sabéis que el conocimiento no ocupa lugar, así que ya sabéis, chavales. Y bueno, simplemente he dado mi opinión a través de mis años de estudiar y a través de mis años laborales, y de estar con muchísima gente emprendedora a mi alrededor que opina muy similar a lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, creo que es interesante daros mi punto de vista y que lo podáis entender. Y ya sabéis, muchos ánimos a todas esas personas que estáis pensando en estudiar una carrera, muchos ánimos a esas personas que estáis estudiando la carrera y ya la queréis dejar porque pensáis que no es lo vuestro o que es difícil. Ya seguir para adelante, dar un par de huevos y todo saldrá. Pensad que son 4 años de vuestra vida y nos quedan muchísimos años por delante, así que sé que es complicado, que es duro y que a muchos de vosotros os va a dar pereza, pero al fin y al cabo lo vais a agradecer en el futuro. Así que sin más, chavales, darle caña, que esto no ha hecho nada más que comenzar. Ese es el inicio de vuestras vidas, ese es el inicio de vuestra carrera profesional y personal, así que darle caña, que lo que estudiéis es lo que va a determinar quién sois en el futuro. Y bueno, sin más, deciros que si sois nuevos en el canal, suscribiros, subo muchos vídeos de ese estilo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.